Nadie podría haber dormido más profundamente que yo en medio de aquella pesadilla. Guerra, cuando llegó, solo produjo un débil retumbo en mis oídos. Como mis compatriotas, era pacifista y caníbal. Millones de hombres que resultaron liquidados en la carnicería se desvanecieron en una nube, de modo muy parecido a los aztecas y a los incas y a los indios piel roja y a los búfalos. La gente fingía sentirse profundamente conmovida, pero no lo estaba. Simplemente estaban revolviéndose espasmódicamente en su sueño. Nadie perdió el apetito, nadie se levantó a tocar la alarma contra incendios. El día que me di cuenta por vez primera que había habido una guerra fue unos 6 meses más o menos después del armisticio. Fue en un tranvía de la línea que crucé la ciudad por la calle 14. Uno de nuestros héroes, un muchacho de Texas, con una ristra de medallas en el pecho, vio por casualidad a un oficial que pasaba por la acera y se puso furioso. Él mismo era sargento y probablemente tenía razones poderosos para sentirse ofendido. El caso es que la vista del oficial lo puso tan furioso que se levantó de su asiento y empezó a despotricar a gritos contra el gobierno, el ejército, los civiles, los pasajeros del tranvía, contra todo el mundo y contra todo. Dijo que, si hubiese otra guerra, no lo podrían arrastrar a ella ni con un tiro de 20 mulas. Dijo que, antes de ir él, tendría que ver muertos a todos y cada uno de los hijos de puta. Dijo que le importaban 3 cojones las medallas con que lo habían condecorado y, para demostrar que hablaba en serio, se las arrancó y las tiró por la ventanilla. Dijo que, si volvía a verse alguna vez en una trinchera con un oficial, le dispararía por la espalda como un perro sarnoso, y que eso iba también por el general Pershing o cualquier otro general. Dijo muchas más cosas, con algunas blasfemias que había aprendido del otro lado del charco, y nadie abrió el pico para contradecirle. Y, cuando acabó, tuve la impresión, por vez primera, de que había habido una guerra y de que el hombre a quien había habido estaba en ella y de que, a pesar de su valentía, la guerra lo había convertido en un cobarde y que si llegara otra vez a matar, sería con toda lucidez y a sangre fría y nadie tendría agallas para enviarlo a la silla eléctrica porque había cumplido con su deber para con sus semejantes, que consistía en negar sus instintos sagrados. Así que todo era justo y correcto, porque un crimen lava a otro en nombre de Dios, patria y humanidad. La paz sea con vosotros. Este pasaje es de Trópico de Capricornio, de Henry Miller, y habla de un testimonio que dice él haber escuchado de la Segunda Guerra Mundial, de un hombre que participó en ella y que, bueno, fue ascendido al grado de oficial en la misma y que fue condecorado. No sé por lo demás si sea cierto, si sea verídico. Henry Miller mezclaba en sus relatos cuestiones autobiográficas, pero también metía sus mentirillas, ¿cierto? Sus ficciones, ficcionaba aquello que le había sucedido, o lo exageraba, o le quitaba, en fin. En cualquier caso, lo que Henry Miller viene a decir está muy alejado de algo que fue una realidad, y es, bueno, por un lado la Segunda Guerra Mundial y por el otro lado la Primera Guerra Mundial. Fueron carnicerías, fueron algo que implicó una destrucción de toda moralidad. Bueno, aquí me puedo equivocar porque no estoy completamente seguro si está hablando precisamente de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, en cualquier caso está hablando de una de las dos, de la Primera o la Segunda Guerra Mundial. El asunto es ambas guerras demostraron que todo aquello sobre lo que se había construido el ser humano, desde el cristianismo y pasando por el Renacimiento, había sido básicamente una mentira. O sea, el amar a los otros, el derecho de los otros, todos somos iguales ante Dios, se había convertido simplemente en un asunto de falsedad, en una cosa que estaba puesta ahí en palabras, pero que no arraigaba realmente en el individuo y mucho menos en la masa. Es decir, ¿cómo es posible que se envíen a una guerra a millones y millones de hombres simplemente para que se maten los unos a los otros, para luego repartirse unos territorios y pues ya todo sucedió así? Y lo que Henry Miller señala es, incluso poniéndose a él mismo como individuo, ahí es, o sea, no nos importó o no nos importa. Y básicamente es lo mismo que sucede en este momento, ¿cierto? No nos importa a ninguno
nada de lo que está sucediendo en el mundo, ¿cierto? El mundo es un gran desastre, una gran masa caótica, y simplemente nosotros seguimos ahí en ese mundo, y eso pareciera ser la condición humana, pareciera ser lo más normal, o así al menos es como lo queremos creer, porque tendemos a simplemente olvidarlo, a dejarlo pasar, ese mal tan absoluto, tan atroz, pero al mismo tiempo tan humano, ¿cierto? Solo el genocidio es humano, los animales no tienen noción de algo tan atroz. Y eso es una cuestión que vino a afectar la identidad humana y de la identidad global. Si bien es cierto que solamente como occidental puedo hablar de la perspectiva occidental, y bueno, del occidental aquí en un país latinoamericano. Y la cuestión es que Occidente, con todo su desarrollo tecnológico y filosófico, y sobre todo con el tema de la alfabetización, con la escritura y la lectura, cómo se dio un auge de ambas a partir de la invención de la imprenta por Gutenberg en Alemania. Pues bueno, eso va a generar una conciencia más encendida o más dividida de lo que había estado hasta el momento en que se inventa la imprenta, que es el ser humano, al crear o vivir el lenguaje como lo vive el ser humano, puede ponerse afuera, es decir, puede a sí mismo describirse en palabras y decir, bueno, yo soy esto, soy lo otro, los otros pueden hablar de él, puede contarse a sí mismo historias, y eso hasta cierto punto implica un poco un acto de locura, ¿cierto? Porque es convertirme a mí mismo en una ficción y ser consciente de que estoy siendo ficcionado por mí mismo y por los demás. Pero cuando se inventa la escritura, cuando se inventa la imprenta, y mucha más gente puede leer y escribir, porque hay que decirlo, antes de la invención de la imprenta la mayoría de la gente era analfabeta. La única lectura a la que podían acceder era la lectura de imágenes, y por eso durante la Edad Media la manera más popular de adoctrinar en el cristianismo fue el uso de imágenes, y por eso las catedrales estaban adornadas con imágenes. El asunto es entonces, la imagen servía de adoctrinamiento porque era lo más cercano a la realidad de esos individuos analfabetos hasta cierto punto, porque la imagen también tiene su alfabetización, ¿cierto? También tiene su manera de narrar, de decir, y la imagen es símbolo, ¿cierto? Y la imagen es entendida en un determinado contexto iconográfico, y el sacerdote, a fin de cuentas, debía ser un pedagogo, debía guiar esa lectura de esos símbolos, porque no debía permitir que fuesen interpretados libremente. Pero entonces, con la imprenta, ¿qué va a suceder? Se popularizan los libros, luego llega con la revolución industrial, 1700, 1800, Alemania e Inglaterra empiezan a hacer unos mayores esfuerzos por llevar campesinos a las ciudades, ¿cierto? Y por ejemplo, en el caso de Inglaterra se sabe que las guerras civiles y muchas de las atrocidades que se cometieron durante esas épocas, sobre todo el siglo XIX, tenían como objetivo movilizar grandes masas de población hacia las ciudades. Por ejemplo, el caso de Londres. ¿Para qué? Para tener una mayor mano de obra, y ese mismo modelo de guerra civil, con el objetivo de atemorizar a la población para que dejase los campos y se dirigiese a las ciudades, fue usado, por ejemplo, por los políticos colombianos durante el siglo XIX, pero sobre todo en especial en el siglo XX, en las primeras décadas del siglo, las primeras décadas, durante todo el siglo XX. Entonces fue movilizar, ¿cierto?, a punta del uso del terror, de masacres y asesinatos selectivos, movilizar a grandes masas de población hacia las grandes urbes. Y por ejemplo, Colombia es uno de los mejores ejemplos al respecto. A
principios del siglo XX la ciudad de Bogotá tenía poco más de 100.000 habitantes. Para el 2021 se está acercando a los 9 millones de habitantes, y no es que los bogotanos se hubiesen dedicado a fornicar con excesiva intensidad, simplemente fue ese aumento desmesurado a partir de las poblaciones de los departamentos aledaños, ¿cierto? Es masacre, movilización. Bueno, en fin, como ya dije, este modelo también fue usado por lo menos en Inglaterra. En Alemania no estoy tan seguro, y en otros países europeos pues también desconozco las condiciones históricas y sociológicas en las que se haya dado eso. El asunto es que la revolución industrial para Inglaterra y para Alemania implica entonces un mayor número de alfabetos, ¿cierto? De personas que debían ser alfabetizadas. Entonces estas personas se mueven hacia las ciudades, al menos en el caso de Inglaterra, y en general se van creando escuelas, se crean luego los institutos o colegios, como se llaman en cada país, y finalmente las universidades, ¿cierto? No es que esos sitios no existiesen antes, simplemente se crean más. Bueno, por lo menos el concepto de escuela no lo conozco completamente, o sea, no estoy seguro en qué momento apareció. Se supone que aparece precisamente como lo conocemos hoy en día, con la revolución industrial, porque antes los que podían acceder a las universidades eran los hijos de aquellos que se podían permitir pagar universidades, y lo más normal antes de eso era tener un tutor, ¿cierto? O sea, alguien que le enseñase como ciertas las materias básicas, y luego ya ese individuo ingresaba pues a una universidad. No había como un proceso tal como el conocemos hoy en día. El asunto es que se entra a la escuela, se entra para aprender a leer y escribir, también para aprender matemáticas. Fundamentalmente esas son las tres áreas, o más bien el lenguaje y matemáticas son las dos áreas que se deben de aprender y que van a servir como base para cualquier otra clase de conocimiento, ya sea filosofía, ya sea ingeniería, ya sea artes, ya sea negocios. Saber leer, escribir y matemáticas es fundamental. Y entonces, ¿qué sucede cuando tenés una población que aumenta en sus conocimientos? Pues esa población va a aumentar también en sus temores, en sus dudas, en la medida en que aprender también es dudar, ¿cierto? Porque cada que se aprende algo, entiendes que algo que creías no era como lo pensabas. Entonces tus conocimientos van a implicar duda. No estoy diciendo que todos y cada uno de aquellos que entraron a las escuelas se convirtieron en filósofos, pero eran seres humanos, es decir, sentían angustia y pensaban y tenían ideas, así no fuesen las más sofisticadas. Que quiere decir que muchas veces personas que no son supuestamente, pues que no son las más dotadas, logran tener ideas muy lúcidas, muy brillantes. Así que simplemente hubo un aumento en esas dudas y en esos conocimientos, y uno aumentaba al otro. Y en líneas generales, la alfabetización va a provocar lo que señaló Marshall Lujan, y es la locura o la manifestación de la locura, pero como esquizofrenia. Esquizofrenia simplemente viene a decir que hay una incisión, una división en la cabeza del individuo, en su manera de pensar, en su manera de comprender. Y esa división pues tiene que ver con eso, ¿cierto? Con el hecho de que la lectura le permita cuestionarse los valores del mundo en el que está, a pesar de que la lectura, o sea, de que los libros fueron usados para adoctrinar, ¿cierto? Lo que se enseñaba en las escuelas no era precisamente pensamiento crítico, pero el poder acceder a un pensamiento un poco más sofisticado, ya de por sí se lleva un poco de crítica en ese trasfondo. Si bien es cierto que los pedagogos debían precisamente adoctrinar o llevar ese pensamiento por unos ciertos cauces. ¿Qué va a suceder sobre todo
con aquellos que tienen el tiempo para cuestionarse y que tienen esa inclinación por la duda, pues de que se va a convertir en un asunto sumamente angustiante. Por ejemplo, como en el caso de Henry Miller, la literatura va a ser una de las artes que va a manifestar con mayor intensidad esa incisión, esa división, esa locura del ser humano en el siglo XX, y son los escritores, los músicos, los pintores también dan testimonio de ello, pero en las letras, en esa palabra, vamos a sentir con profunda intensidad, con profunda angustia, lo que fue ese siglo de atrocidades, que a fin de cuentas preparó lo que es este otro siglo de atrocidades. Y lo humano, entonces, es esa condición, lo humano en lo moderno es esa condición de lo esquizofrénico. Y Marshall McLuhan, el autor del Medios del Masaje, decía que la enfermedad propiamente moderna, y en ese sentido la enfermedad occidental, es la esquizofrenia, es esa división y esa concepción de la realidad como algo irreal, como una ficción, como una gran mentira. Y creo yo, el del pensar son los otros los que están locos, y son los otros los que están haciendo algo que se sale de lo normal. Y el asunto es, por ejemplo, André Breton contaba que él había, como enfermero o médico, bueno, creo que enfermero, había atendido a un soldado que había llegado herido de la Primera Guerra Mundial. No sé si fue durante la misma o fue el periodo posterior, bueno, ya se estaría recuperando. El caso es que este soldado deliraba y decía que todo lo que había sucedido durante esa guerra había sido una gran mentira, que había sido un asunto teatral, un asunto escenificado, y que todos los que estaban allí convocados eran simplemente actores. Todas esas barbaridades habían sido simplemente una cuestión de un guión, de una interpretación. Es decir, a ese nivel de angustia llegó este individuo. Luego se supo que no solo él, casos se dieron por distintos lugares de Europa de soldados que contaban lo mismo, de que había sido simplemente una gran mentira, una gran obra de teatro, una gran puesta en escena. Es decir, había sido una suerte de performance en el que se trataba de mostrar lo peor del ser humano, pero sin embargo fue cierto. Es decir, fue tan angustiante que la mayoría se hizo simplemente los locos, ¿cierto? El resto, los que sobrevivieron, hicieron como si no hubiese sucedido nada, y los que estuvieron allí, algunos lo vivieron como si hubiese sido una gran mentira, un sueño, una pesadilla, una obra de teatro, algo completamente irreal y delirante. Y de alguna manera esa imagen es la imagen de lo que se ha convertido la modernidad para nosotros, o de lo que es la modernidad para nosotros. Y es un gran delirio, una gran locura. Es decir, lo loco, lo esquizofrénico, lo absurdo se ha convertido en lo normal, en lo que ya es, y que está ahí sin que podamos hacer nada ante ello. Voy a leer la etimología de la palabra esquizofrenia. La esquizofrenia, del griego clásico eschisein, dividir, escindir, hendir, romper, eiren, entendimiento, razón, mente, es un diagnóstico psiquiátrico que abarca un amplio grupo de trastornos mentales crónicos y graves, caracterizado a menudo por conductas que resultan anómalas para la comunidad y una percepción alterada de la realidad. Entonces, son conductas anómalas y que dañan a la comunidad y implican una percepción alterada de la realidad. Sin embargo, al convertirse la locura en lo normal, ¿cómo puede alterar y dañar a la comunidad? Es decir, lo normal se ha convertido en el querer dañar y en el hacer daño a la comunidad. Y los locos, los genocidas que están en el poder, son los que más daño le hacen a la comunidad, y sin embargo se mantienen allí en el poder. Es decir, la sociedad ha aceptado, o hemos aceptado ese mal.
Y eso habla de lo enfermos que estemos. Y el asunto entonces es que el delirio en el que estamos vividos, en el que nos hemos embarcado, ha tapado la realidad. Entonces, hasta cierto punto, si la esquizofrenia es el diagnóstico para nuestras sociedades, ¿cómo sabemos qué es la realidad y cómo podríamos escapar de esto? En general, los movimientos políticos del siglo XX lo que hicieron fue tratar de darle una respuesta a eso. Si bien no se lo cuestionaban así, si bien decían, bueno, estamos locos, entonces tratemos de darle una respuesta a esta locura. Pero en líneas generales, un tema que recorrió las doctrinas políticas europeas era de la condición, la idea de que el ser humano había llegado a un momento de un desmoronamiento moral, y todos los movimientos trataban de hacer algo con eso, ¿cierto? El nazismo pretendía ser una especie de medicina para la sociedad alemana, darle una solución a los problemas que habían aparecido con la modernidad. Y lo mismo el socialismo en el caso de Rusia, es decir, aparecen como una medicina, aparecen como una terapéutica que debe mantenerse en el tiempo, que debe ser asumida como la cultura ideal, como la cultura correcta, que va a permitir solucionar el mal del ser humano. Y sin embargo, ni el nazismo ni el socialismo lograron erradicar el mal en sus comunidades, y muy bien sucedió todo lo contrario. O sea, el nazismo, en su búsqueda de erradicar el mal, ese mal que estaba en ellos, ¿cierto? El odio, la rabia, el miedo, los sentimientos de frustración, los deseos de muerte, todo el asunto erótico de la perversión, todo aquello se lo adjudicaron a los otros, se lo adjudicaron a los gitanos, se lo adjudicaron a los judíos, se lo adjudicaron a los eslavos, es decir, cogieron a esos otros como chivos expiatorios y pretendieron descargar todo lo que ellos no podían aceptar en sí mismos. Fue un asunto maniqueo, fue un asunto de nosotros somos los buenos y todo aquello que es malo es en otros. Y con el socialismo sucedió algo, y es: el pueblo es el bueno, los malos son los burgueses, pero no es que sean necesariamente malos, es que la posición económica los convierte en malos. Y esto tiene lógica, ¿cierto? Es decir, a lo largo de la historia, aquellos que han estado en condiciones de poder han abusado de ese poder, como los faraones romanos, o los emperadores chinos, o los reyes ingleses, en fin. El que ha estado en el poder ha abusado y ha destruido a los otros, como el padre de familia borracho y violento, acabando con sus hijos y con su esposa, ¿cierto? O sea, el más mínimo poder se convierte en una excusa para destruir, para hacer daño. Entonces, el ser humano se construye a sí mismo de eso, ¿cierto? Del uso del poder para dañar. Pero entonces, cuando una sociedad en conjunto considera que es buena, ¿cierto? Que todos sus elementos son buenos, y crea este mito de la raza pura, que hace descargar esa maldad que está presente en todos en mayor o menor grado, y se la adjudica a ese otro de una manera que es neurótica, que es paranoica, ¿cierto? Hay un asunto demencial en ello. Y lo que hace para tratar de eliminar ese mal del mundo es hacerlo de una manera fáctica, con hechos, es decir, asesinando. Y el homicidio en masa de los nazis no viene a ser sino más que la manifestación de todo ese odio y el culmen de esa obsesión por eliminar el mal, pero negándolo en sí mismo, ¿cierto? Atribuyéndoselo a otro. Con el socialismo lo que sucede es, bueno, vamos a acabar con el mal. Tiene cierta lógica, entendiendo que en el poder se presenta el abuso del poder, pero la cuestión es que aún así siguen existiendo relaciones asimétricas, y aún así siguen existiendo la necesidad del ser humano de causar daño. Y si bien el socialismo hasta cierto punto disminuyó, lo hizo al precio de convertirse en una sociedad policial, una sociedad que debía de vigilar
convertir todo en una cuestión de rigidez. Entonces el precio de la libertad se terminó disminuyendo, pero no completamente. Entonces, o sea, la maldad no desapareció. O sea, ya al final el mundo soviético terminó siendo destruido, y el nazismo también fue destruido, y al final las cenizas de ambos terminó siendo o fortaleciendo, alimentándose el capitalismo.